muchos. ¿Cuál es el porcentaje de la población total de los presos actualmente? ¿Cuántos hay que no han recibido sentencia por los jueces? Mira, aproximadamente estamos hablando de un 41% de la población reclusa que no ha recibido sentencia, y esto se debe a la saturación de los penales. Y te puedo decir números fríos, según la información estadística penitenciaria nacional emitida por la Secretaría de la Función Pública, a marzo de 2010 se alcanzó un sobrecupo promedio del 31%, 32%, y efectivamente, como decía Fren, hay 3 entidades federativas que concentran y que superan por mucho este 32%, estamos hablando del Distrito Federal, del Estado de México, de Jalisco, Sonora, Baja California, Puebla y Chiapas, entre otros, y comentarte que de 1997 a 2001 la saturación de los centros penitenciarios era en promedio de un 24%. Imagínate, del 2001 al 2010, esta saturación ya está en un promedio del 32%, y hay entidades federativas como las que dije hace un momento que ya están a un 41% de saturación. Yo creo que esta alta sobrepoblación carcelaria genera un gran deterioro en los centros penitenciarios, sobre las condiciones y la provisión de los servicios como la comida, el agua, la ropa en los centros penitenciarios. En pocas palabras, te puedo poner el caso específico de mi estado, de Yucatán. El estado de Yucatán tiene 2.737 internos, tanto del fuero federal como del común, y imagínate, de esos 2.737 internos, 1.700 internos son sentenciados por delitos menores. Entonces estamos hablando más del 50% de los internos que están por delitos menores y que inclusive se están prácticamente juntos con internos que tienen delitos ya del fuero federal como de narcotráfico. Entonces lo que estamos viendo ahí es que los internos que están por un delito menor, en vez de que se estén readaptando socialmente, están conviviendo con internos que tienen delitos mucho mayores del fuero federal. Claro. Entonces, pues es muy difícil ver una readaptación cuando están conviviendo con delitos del fuero federal. Y por ponerte un caso, en el estado de Yucatán, para presupuesto de seguridad pública, tenemos aproximadamente 779 millones de pesos, 711 millones de pesos para seguridad pública, y de esos 711 millones de pesos, aproximadamente 102 millones de pesos sirven para la prevención y readaptación social, o sea, sirve para esos internos, para costear a los internos que están en los centros penitenciarios del estado de Yucatán. O sea, son 102 millones de pesos que se pudiesen ahorrar en la gran parte porque esos internos aún no han recibido sentencia. Qué interesante, sin duda, la puntualización del Estado, pero vemos mucho en los análisis, en los reportes, gente, presos, con sentencias de menores de 5 años, ¿no? Son penas muy cortas. ¿Por qué este fenómeno, maestro Fren? Bueno, si me permites, antes a lo mejor habría que precisar que hay una tendencia también criminológica o penal que dice que efectivamente las penas menores en realidad no se deberían de aplicar. O sea, alguien que comete un delito menor no debería de por qué ser internado en un reclusorio, porque esta pena supera en un momento dado el daño que esta persona pudo haber hecho, ¿no? Entonces, en general, digamos, hay una tendencia a rechazar las penas menores digamos, en las tendencias de investigación penales. Y en México, en nuestras leyes, se han observado como que tendencias contradictorias. En 1983 se reformó el Código Penal para introducir los sustitutos a la prisión, tales como la libertad bajo caución o el trabajo en favor de la comunidad, como un sustituto. Luego, en 1991, se amplió la posibilidad para que las personas que habían sido recluidas por 5 años pudieran alcanzar esta posibilidad, estos sustitutos a la prisión. Sin embargo, estas modalidades pues, fueron rebasadas por la realidad,
porque al mismo tiempo que se incrementó el número de personas que delinquían, pues se incrementaba el número de delitos graves y también, como otra tendencia del derecho penal mexicano, pues empezaron a incrementar las penas impuestas a los delitos, se empezó a aumentar el número de las conductas tipificadas como delitos, de tal manera que cada vez fue más difícil aplicar estos sustitutos de la prisión. Hoy en día, los defensores de derechos humanos dicen que al Estado mexicano aún le falta aterrizar estos sustitutos justo para estos reclusos. Sí, porque no hay todavía una diferenciación, y eso me lleva a la siguiente pregunta que seguramente a nuestro público le va a interesar muchísimo. Diputado, hay perfiles, hay diferentes tipos de personalidades en las cárceles, sobre todo con este tipo de delitos y sus tipificaciones. ¿Cuáles son esos perfiles, diputado? ¿Qué han encontrado en este estudio? Mira, Javier, la gran mayoría de la población recluida en los centros penitenciarios son internos que tienen condenas por robos simples. Y por ponerte datos ya fríos, números, el 25% de los internos están por robos de menos de 1,000 pesos. Sí, importante. Alrededor del 50% de los internos están por robos de menos de 6,000 pesos. Y solamente un 5% está por robos de más de 75,000 pesos. Esto es en el caso de los delitos por robo. Pero si nos vamos a los delitos del Fuero Federal, a los delitos contra la salud, nos damos cuenta de que el valor promedio obtenido de la venta de drogas de los reos que están en condena por este delito es de 1,168 pesos. Y solo el 10% exceden de 3,900 pesos. En suma, lo que estamos viendo en los centros penitenciarios del país, en el caso de narcotráfico, en el caso de los internos que están por narcotráfico, es que estamos viendo que no abundan los grandes narcotraficantes, sino que los comerciantes en pequeño e inclusive hasta los consumidores de drogas, ¿no? Por los montos en los que fueron agarrados y ya están, pues tenían una condena, ¿no? Entonces, yo creo que esto, el aumento de la delincuencia, el incremento de las penas y las ilimitadas posibilidades para que los presuntos infractores sean procesados en libertad, han originado esta sobrepoblación carcelaria, ¿no? Que yo creo que en ese sentido los gobiernos estatales tienen que legislar en sus estados para de alguna manera pues reducir este problema de sobrepoblación carcelaria. Yo creo que una de las posibilidades, como lo decía el maestro Efrem, es de que aquellos internos que estén cumpliendo una condena en un centro penitenciario, sean por delitos menores y que no sean reincidentes, pueden reinsertarse socialmente a la comunidad, cumpliendo fuera de la penitenciaría una labor social, un trabajo social, para que de esa manera se pueda reinsertar a la sociedad y hay una readaptación social del interno, ¿no? Y no que se quede en los centros penitenciarios conviviendo con grandes delincuentes y que de alguna manera, en vez de que haya readaptación social pues, y reinserción a la sociedad, pues prácticamente se coluden y se corrompen más. No, sin duda.